Muy buenas noches. Pese a todo, Joaquín está esta noche con nosotros. Y usted sabe que cuando digo pese a todos, me refiero a que Boca salió campeón esta semana, ¿eh? Pero de cualquier forma, vamos a seguir tratando nosotros de salir campeones pronto, ¿no? Ya lo lograremos. Lo que pasa es que tiene mucho poder lo que dice. Para mí yo te diría que debe ser hasta un triunfo ideológico. Nos ganan siempre. Claro, nuestros invitados por ahí no saben de qué estamos hablando. Les cuento, tenemos 3 personalidades de Cuba que están en nuestro país en este momento y los hemos invitado, han aceptado y vamos a participar durante todo el programa conversando con ellos. Estamos hablando de River y Boca. Boca es el club más importante de acá. Nosotros somos de River. Diciendo totalmente. Es el club, si ustedes quieren, más popular. Más importante somos nosotros. Bueno. Ricardo, Bueno, nos acompañan esta noche el ministro de Educación Superior de Cuba, el doctor Fernando Vecino Alegret, y 2 rectores de 2 universidades, Marcos Cortina Vega de la Universidad de Oriente, y hay un instituto politécnico, ya vamos a ver qué es esto, y está su rector, el doctor Gustavo Cobreiro Suárez. Hace varios meses atrás, bastantes meses atrás, creo que 4 o 5, nos invitó el viceministro de Educación Superior de Cuba, y yo recuerdo una frase que se dio en el medio de la conversación. Vamos a hablar de política universitaria, y me dijo, tendríamos que dedicarle varios programas. Yo digo, un programa ya es suficiente para 2 personas, pero fíjense que el tema da para tanto que hoy vamos a seguir hablando del tema de la política universitaria, la política cultural, la política educativa en Cuba. Y vamos a ver cómo son los sistemas de ellos y vamos a confrontarlos con los nuestros, teniendo muy claro, no solamente desde la perspectiva de las diferencias económicas, las diferencias políticas, las idiosincrasias de nuestros países que son distintos, pero por ahí encontramos algunas cosas en común. Ministro, usted viene de un viaje a Brasil. ¿Qué estuvieron haciendo en Brasil ahora? Bueno, estuvimos en un taller, en un seminario o taller internacional que se efectuó en Brasilia para hablar de la Universidad del Siglo XXI. Fue convocado por el Ministerio de Educación de Brasil y UNESCO. Y allí concurrimos junto con el ministro Filmus de aquí de Argentina, el ministro Cristóbal Buarque, hubo un ministro africano también de Sudán, y una de las actividades que tuvimos fue un taller allí una mesa redonda de los ministros, en que cada uno expuso sus vivencias, sus sueños, y realmente hay muchos puntos concordantes. La problemática es parecida. Vamos a conversar de inmediato sobre esto. Me gustaría presentar a los 2 rectores. La Universidad de Oriente, dígale a la gente qué es la Universidad de Oriente y dónde está ubicada. La Universidad de Oriente es el segundo centro de educación superior fundado en Cuba en el año 1947 y se encuentra en el oriente del país, en la ciudad de Santiago de Cuba. ¿Es una universidad chica? Bueno, ¿cantidad de alumnos que tiene? Sí, la universidad en estos momentos cuenta con 14.000 estudiantes en 27 carreras. ¿Y cuáles son las carreras más importantes en la zona? Bueno, todas son importantes. Vamos a decir, ¿qué atrae más a los chicos? Bueno, como es una universidad que tiene un carácter, pudiéramos decir, nacional, pues en ella estudian estudiantes de 10 de las 14 provincias que tiene nuestro país, aquellas en las cuales los estudiantes sienten una mayor atracción, la psicología, la sociología, el estudio del derecho y en estos momentos la informática y la ciencia de la computación. Bueno, y en cambio en el Instituto Superior Politécnico de Cuba, que lleva el nombre ¿de quién? De José Antonio Echeverría, un líder estudiantil universitario que fue asesinado por la dictadura de Fulgencio Batista en La Habana en el año 1957. ¿Qué hace en el Instituto Tecnológico? Bueno, nosotros cumplimos el 2 de diciembre del 2004, cumplimos 40 años de fundado. O sea, nuestra universidad cumple 40 años. Fue fundada en el año 1964 por el comandante en jefe Fidel Castro. En ese momento surgimos como Facultad de Tecnología de la Universidad de La Habana.
O sea, fuimos Facultad de Tecnología de la Universidad de La Habana. Ahí en ese momento se creó el nuevo campus universitario, que fue un sueño de José Antonio Echeverría. O sea, ese campus donde radica hoy la universidad fue un sueño de José Antonio hecho realidad por Fidel. Y es en el año 1976 donde dejamos de ser Facultad de Tecnología de la Bicentenaria Universidad de La Habana y surgimos como Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Hay que decir que los estudios de ingeniería en Cuba datan de 100 años ya. Ahora, en este momento, hagamos la misma referencia. ¿Qué cantidad de alumnos tiene el Politécnico? Tenemos 8.600 alumnos en pregrado, en licenciatura y 22.000 en posgrado. En posgrado 22.000. 22.000 en posgrado. Es decir, que hay una fuerte influencia, digamos, de aquellos que siguen avanzando en los estudios. Sí. Bueno, y yo quiero contarle algo que se va a enterar en este momento usted, porque yo también me enteré hace escasos minutos, previo al inicio del programa, que Joaquín, yo que hace poco estuvo en universidades del África, hace poco estuvo en el Vaticano también en un seminario de ciencia, nos enteramos también que estuvo en Cuba. Yo soy un espíritu inquieto, pero te voy a decir dos cosas que quiero antes de avanzar en las preguntas que vos realizaste. Una es que mencionamos un Ministerio de Educación Superior sin sorprendernos, y para los argentinos esto es una sorpresa. Primera cosa que yo descubrí, digamos, en Cuba, es decir, acá no hay un Ministerio de Educación Superior, a diferencia de ustedes, cómo lo han diseñado ustedes. Y el segundo tema es la pregunta. Completo eso, Joaquín, Sí. porque para que no quede, digamos, trunco esto, ¿por qué Joaquín dice esto? Cuando yo estuve en Cuba también en un congreso, pregunté y dije, quiero hablar con el ministro de Educación. Y me dijeron, ¿con cuál de ellos? Digo, ¿qué? Hay varios ministros. Y ahí fue esto que completa un poco lo que dice Joaquín. Está el ministro que maneja todo el planteo universitario y el ministro que maneja todo el resto de la educación básica. Claro. Y ahí empezamos a descubrir los argentinos que no todo el mundo es como nosotros. Pero en fin, otro tema que yo aprendí, yo estuve 3 meses conviviendo con los universitarios y con los rectores cubanos, y uno aprendería que la pregunta, cuando vos dijiste recién cuál es más importante, a ellos no se le puede hacer, porque lo que no es importante no se hace, porque ellos tienen un problema de asignación de recursos escasos, planifican su cosa en función de la necesidad del trabajo. Entonces, si él estuviera o fuera o hubiera planificado algo que no es importante, evidentemente no sería un funcionario eficiente que está respondiendo a la demanda de la sociedad. Entonces, por lo general tenemos que acostumbrarnos que en ello no es el mercado, sino que ellos fundamentalmente diseñan una política estratégica de acuerdo a su constitución, a lo que ellos piensan, a las necesidades que tienen las distintas regiones. Es decir, hay una unión muy grande entre el trabajo, no el mercado. Fíjate, esta es una gran diferencia, entre el trabajo y la educación. Nosotros hablamos más de la educación y el mercado acá, ¿no? Por eso creo que son matices muy interesantes que me pareció que la respuesta fue terrible, ¿no? Es decir, no hago lo que no sea importante, ¿no? Ahora, les pido por favor que nos sumemos ya todos en el diálogo después de esta primerísima introducción. Y esto que señala Joaquín, ¿hay un proyecto estratégico de política universitaria? Sí. ¿Y cómo lo define? Sí, y es algo que nosotros vamos ajustando de vez en cuando. Es decir, yo te diría que prácticamente todos los días hacemos algo, pero hay una serie de eventos en nuestro país en que esto se recapitula, se concentran los análisis. Es decir, cuando se han celebrado los congresos de nuestro partido, que se ha rendido cuenta por la Dirección Superior del partido del desempeño en toda la sociedad, en todas las esferas, bueno, allí también se analiza la educación superior. En el informe central hay oportunidad de discutirlo en todas partes de los núcleos de partido, las organizaciones provinciales y el Congreso en sí mismo. Es decir, ahí se pasa balance a la educación superior. Pero se pasa balance también en los congresos que cada 4 años se celebran de la Federación Estudiantil Universitaria. ¿Los estudiantes están capacitados de hacer ese tipo de evaluaciones? Mira, nosotros, yo entiendo como educador que sería absurdo que un país dirigiera una política universitaria a espaldas de los estudiantes.
Y como en el caso de Cuba hay una organización estudiantil tan madura, tan prestigiosa, que trasciende a toda la nación, es decir, la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba es una organización que tiene mucho prestigio. Como organización de masa fue la primera que se creó en nuestro país, se constituyó antes que los sindicatos. Y yo creo fervientemente, a partir de la responsabilidad que tenemos, que dan muchas soluciones a los estudiantes analizando el problema con él. Porque además yo te voy a decir una cosa, el estudiante, y recuérdate cuando tú estudiabas, evalúa todos los días el desempeño de su profesor, sí o no. Yo no creo que ustedes sean tan diferentes a nosotros que no lo evalúen. El estudiante todos los días se hace una idea de cómo es el desempeño de su profesor. Y se hace una idea del desempeño de su universidad, de su facultad, de su rector, de su decano. En Cuba de su ministro también. Señor ministro, una pregunta, discúlpeme porque ahora me acordé de este momento. Primero estoy dudando porque creo que a usted lo conozco, le decía a la maquilladora, este es el ministro de Cuba cuando entraba, sin saber que era el ministro de Cuba, así que creo que lo he visto en algunos de los momentos que estuve en Cuba, pero la pregunta era esta. De seguro lo vimos. La pregunta es esta. ¿No fueron los estudiantes en una asamblea, no me acuerdo si allá antes del 88, antes de la reforma, que realmente ellos fueron los que indujeron al examen de ingreso? En la parte de matemática y lengua, no me acuerdo bien. ¿No fueron los estudiantes? Sí, pero mira qué cosa. Porque no me lo creían esto acá cuando yo contaba. No, yo te puedo asegurar, yo estaba allí. Pero no fueron los estudiantes universitarios, fueron los estudiantes de la enseñanza media, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Inclusive se analizó en un congreso cómo debía ser el ingreso de los estudiantes. Un congreso que estaba la dirección de la revolución, la dirección del gobierno, estaba el compañero Fidel allí. Y hicieron esa proposición para que fuera más justo entonces el ingreso. De manera que hasta ese momento el escalafón para el ingreso se hacía a partir del expediente académico precedente del estudiante. O sea, es una vinculación de la enseñanza, de hacer el bachillerato con el ingreso. Y para que esto fuera realmente más justo, teniendo en cuenta que había diferentes tipos de escuelas secundarias en el país, ellos plantearon que se incluyeran hacer exámenes nacionales de 3 asignaturas, que sean 3 exámenes que están, tienen cierta vinculación, algunos de ellos con lo que se va a estudiar, y otro es matemática, que es, claro, es un examen universal que se hace en el país. Yo creo que para cerrar este bloque vale la pena terminarlo con este punto de los estudiantes en la universidad. Es cierto, nosotros que tenemos prácticamente, los que estamos acá en el medio, prácticamente la misma edad, estamos en los 60 y tantos. Los tuyos son problemas tuyos, escúchame, no somos mucho menor que vos, no compliquemos las cosas. Bueno, el joven Joaquín Ledesma tiene mucho menos que nosotros. El tema es este, cuando uno fue estudiante, efectivamente, y hizo política universitaria, uno tenía muy claro, o creía tener muy claro, algunos aspectos del manejo de la universidad. Y efectivamente, desde el manejo de cómo la biblioteca se podía mejorar, de cómo se podía mejorar el comedor estudiantil, teníamos muy claro quién era el profesor Honda, que era fácil pasar con él, el bueno, el tipo que realmente se aprendía, y aquellos con los cuales no se aprendía. Y cuando uno asumió en algún momento la instancia de conducir algún sector de la universidad, recurría a los estudiantes también, porque a través de ellos se recogía la mejor información del funcionamiento de las aulas. Esto es una realidad. El punto claro, usted por ahí dice, bueno, pero hay muchos estudiantes que pasan por la universidad, en el caso nuestro, masivas, con el planteo de pasar. Hay muchos chicos de esos, pero hay una enorme cantidad de chicos que quieren estudiar en serio y formarse políticamente en la universidad, en serio en el tema universitario, es una de las cosas positivas de la Argentina por lo menos, y creo que de ustedes también. Hacemos la primera pausa y nos vamos a adentrar en el tema este de la economía, la universidad y la sociedad, cómo se integra todo esto.
Ahora con TAM Líneas Aéreas, San Pablo a $254. ¿$254? Vamos, TAM. Vamos, Brasil. Brasil, pepe. Vamos, TAM. Argentina y Brasil, unidos por TAM. Con más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Auspicia este programa Banco de la Nación Argentina. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villa Berna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Export. Calidad operativa en viajes. Comuníquese con nosotros al 5811-4444 o visite nuestra página web www.exportour.com.ar. Hacía 60 años que no se construía una nueva línea de subte. Estamos trabajando en Plaza 11. Ya se construyeron 3.500 metros de túnel y 4 estaciones nuevas. Para continuar, hay que reducir la circulación de algunas calles. Al unir el sur con el norte, la línea H integra a la ciudad para que todos vivamos más cerca. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Detrás de cada sorteo de la Lotería de la Provincia hay mucho más que premios. Porque nuestro premio es que ganen todos. Lotería de la Provincia. La emoción de jugar y ayudar. En el barrio de Belgrano, en Vidal y Sucre, una institución con tradición y prestigio. La Nueva Escuela Argentina 2000. Jardín de infantes, primaria, secundaria y profesorados. Docentes actualizados y con experiencia que se preparan para la educación permanente y en función de valores significativos. Dirige Marta Russo de Salonia. Yo me enamoré de todas las cubanas, así que eso no hay... Siga las cámaras, a ver las confesiones de Joaquín Ledesma, de sábado a la noche. Te voy a decir 2 o 3 cosas de sábado a la noche. Independientemente de que uno pueda o no participar con muchas cosas de Cuba, hay 2 o 3 que te impresionan. Primero, la gran tarea que hicieron la alfabetización. Cuando vos la entendés es terrible. Y segundo, es la calidad humana que tienen esos 11 millones de personas o 12 millones, no sé cuántos eran en este momento, que realmente te dan todo lo que tienen, no todo lo que les sobra. Que hay una gran diferencia, ¿eh? Entonces te dan toda una calidez, te dan todo un afecto humano que independientemente de cómo pensés, terminás siendo hermano. Por eso te digo que me he enamorado de todas las cubanas. De todas las cubanas, no aclarar las cosas acá. Sí. Bueno, veo que se puede hablar de temas en serio y distendidos un sábado a la noche, como siempre lo hacemos. La pregunta que dejé flotando así, o que quería encarar ahora en esta segunda parte del programa, se vincula con esto. Evidentemente ustedes tienen una economía muy particular, una economía cerrada, una economía atacada, puede decir uno, así con el problema del bloqueo, etcétera, y tienen una cosa que creo que nadie discute, que el tema de la escuela primaria, la vocación de enseñanza, los chicos que no pierden días de clase, esto es absolutamente así. Creo que hay una conciencia fuera de Cuba de que esto es realmente así. Ahora, en el tema universitario, los que no vivimos en Cuba, se nos plantea esa contradicción. ¿Cómo resuelven el problema de la economía cerrada, el esquema de seguir formando graduados universitarios, y cómo definen esos graduados universitarios en función del proyecto de país que ustedes tienen? ¿Quién? Yo, de todas maneras, yo quiero que los rectores nuestros hablen, que tienen ellos preparación para hablar lo mismo y hasta mejor que pueda hablarlo yo también. Yo no sé lo que quiere decir con la economía cerrada. Nuestro país es un país bloqueado. Bueno, por eso dije por el los bloqueo. norteamericanos, por el imperialismo norteamericano. Ahora mismo se acaba de votar en Naciones Unidas por 12ª vez. Ahora 179 países que condenan el bloqueo y le dicen a los Estados Unidos que quite ese bloqueo. El bloqueo ese que ocasiona
que todos los niños, todos los días pueden haber niños que mueran en Cuba por falta de medicamento que es específico de los Estados Unidos. A nosotros nos venden ellos una aspirina. Con más razón nos venden medicamentos específicos para tener niños, por ejemplo, enfermos de cáncer. Es decir, nosotros no queremos tener una economía cerrada, inclusive nosotros tenemos 400, sí es una economía socialista. Nosotros conocimos el capitalismo, yo conocí el capitalismo. Es decir, los rectores no lo conocieron, pero yo lo conocí. Y realmente los que conocimos el capitalismo no queremos esa sociedad en nuestro país. En otro país existe, perfecto, usted se la merece, la quiere, maravilloso. Nosotros queremos otro tipo de sociedad donde impere la justicia social. Sin embargo, quisiéramos poder comerciar con todos los países del mundo. Quisiéramos poder comerciar con los Estados Unidos, que inclusive es lógico, está cerca de nosotros. Nosotros nos cuesta traer los productos de Europa o de Asia 2 o 3 veces más que traerlos de los Estados Unidos. Sin duda. Por problemas de transporte, nada más que eso. Entonces, por eso, el ser bloqueada es lo que hace que sea una economía cerrada. No es una economía para que haya cubanos capitalistas. Nosotros creemos en otro tipo de justicia, en otro tipo de equidad en nuestro país. No quiere decir que todo el mundo viva absolutamente igual. El ideal del socialismo es darle a cada uno, a cada cual, de acuerdo con lo que produzca, de acuerdo con lo que aporte a la sociedad. Ese es el ideal. Muchas veces por razones de nuestras limitaciones económicas, bueno, y se sabe también que el aniquilamiento del campo socialista significó un grave perjuicio para Cuba. Fue un gran retroceso. Sí, desde el punto de vista económico, porque nosotros teníamos una vinculación económica justa con ellos, sobre todo con la antigua Unión Soviética. Es decir, yo explicaba hoy en una reunión que antes de la revolución Cuba vivía fundamentalmente del azúcar y con 1 tonelada de azúcar se podían adquirir 8 toneladas de petróleo. Hoy en día, con 1 tonelada de azúcar se puede adquirir, si acaso, media tonelada de petróleo. ¿Es culpa eso de nosotros? No, bueno, el tema del azúcar, el tema ya mundial. Es el neoliberalismo, es el capitalismo salvaje, es la situación que hay en la Unión Europea de subvencionar la producción de azúcar de productores europeos en contra de los países que somos productores de azúcar. Señor ministro, ¿le podríamos reformular posiblemente la intención de la pregunta nuestra al inicio, como para, digamos, evitar en este momento a lo mejor el tema ideológico que no podríamos eludir? Es decir, usted tiene una forma de organización constitucional inclusive en la cual dice queremos ser así y este es el fundamento filosófico para todos, así que creo que eso no está en cuestión de duda. Pero creo que lo que estaba Ricardo preocupado es el tema de la reorganización y la combinación de la universidad con la economía. Entonces yo quisiera hacer 2 preguntas. Todas esas reformas cuando empezaron a tener un mercado inclusive con divisas, es decir, que creo que la reforma empezó en el 93 o en el 92, no me acuerdo que empezó la reforma económica. Bueno, ha funcionado. Y la segunda pregunta, ustedes están con algunas aperturas, porque ustedes tienen ayuda de Francia, tienen algo de Canadá, tienen algo de España, es decir, algo tienen, ¿cierto?, digamos, de intercambio, cosas. Y eso, ¿cómo se insertan en todo ese planeamiento estatal, poder insertar una situación difícil de bloqueo, que no saben cuándo se corta, con ayudas muy particulares, ¿no es cierto?, muy específicas, y con un doble mercado, porque de cierta manera ustedes tuvieron que iniciar una reforma en el 93, o 92 o 93. Hay que decir que cuando se derrumbó el campo socialista, significó un impacto económico, pero también en el campo socialista nosotros formábamos recursos humanos. Hay que decir que una buena parte del capital humano que, por ejemplo, tiene mi universidad se formó en el antiguo campo socialista y de pronto también eso desapareció. Nos vimos doblemente bloqueados desde el punto de vista económico, pero también sufrimos un impacto desde el punto de vista de la formación de los recursos humanos. Porque ustedes no tenían profesores universitarios allá por el 80, tuvieron que formarlos. No, esto es un proceso. Tenían poco, tuvieron que armar toda una tarea de formación de profesores. Estoy hablando fundamentalmente de la formación posgraduada y en el campo socialista se formaban también recursos humanos y licenciatura.
todo eso se cortó de la noche a la mañana. Y realmente tuvimos que reorientar. De la misma forma que la economía se reorientó, la universidad tuvo que reorientarse también. Hay que decir que, por ejemplo, la universidad nuestra funciona sobre la base del presupuesto del Estado. O sea, mi universidad sobrevive, o sea, y se desarrolla sobre la base del presupuesto que recibe el Estado por la importancia que le da el Estado a la educación superior. Lo cual no quita que nosotros, en este proceso de reorientación de la universidad, hayamos ido a otros lugares a buscar proyectos internacionales. Por ejemplo, mi universidad está en 64 redes. O sea, nosotros tenemos 64 proyectos internacionales desarrollados actualmente. También enviamos profesores a dictar cursos al extranjero, con lo cual recibimos otra parte de financiamiento que necesitamos para complementar la ayuda estatal. O sea, que esta situación que se creó en los años 90 nos hizo también repensar cómo íbamos a seguir funcionando, y seguimos funcionando y estamos en una etapa hoy que se puede decir de despegue. El hecho de que estemos aquí, pienso que lo demuestra, ¿no? Aprendieron a conseguir divisas sin la exclusividad de la negociación que ustedes antes tenían, digamos, con la parte soviética. Y es que eso hay que explicarlo. Explíquenos, ¿cómo consiguen ahora hay que explicarlo, pero hay que partir de lo que significó, del impacto, como explicaba el ministro y explicaba el rector Correa. Porque fue perder de momento el 85% de un comercio justo que era el que se sostenía con el campo socialista y en particular con la Unión Soviética. Imagínense que de momento usted pierda ese 85%, ¿no? Una parte de lo que se ha explicado, pero hay una segunda parte que yo creo que es muy importante, y esa segunda parte está en la propia capacidad del pueblo, en la propia capacidad de los estudiantes, en la inteligencia de los profesores, en la política trazada por el ministerio, en correspondencia con las indicaciones dadas por el gobierno, por el partido, de forma tal de optimizar los recursos. Creo que al principio hablabas de eso, de hacer cosas inteligentes, cosas donde usted con poco pudiera hacer mucho, con ese principio de optimizar, de que todos los procesos sean eficaces, eficientes y efectivos, y no sea solo dicho así. Y es complejo porque el sistema nuestro, no sé si lo conocen, todo estudiante que ingresa a la universidad, cuando sale graduado profesional, en el acto de graduación recibe su boleta de ubicación. Bueno, ¿cómo lograr esto laboral en el medio laboral? Sí, su boleta de ubicación laboral. ¿Cómo lograr esto en el medio de esta crisis que estamos explicando? Me lo va a explicar después de una brevísima pausa. Fíjese que el rector utilizó, en una economía, en un país socialista, utilizó 3 términos, no sé si usted lo reparó. Sí. Tengo que usar los recursos con eficiencia, eficacia y efectividad, con economicidad. ¿Le suenan estos términos? Piénselo un poquito. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Bueno, seguimos conversando con nuestros invitados, el ministro de Educación Superior de Cuba y 2 rectores de universidades cubanas. En el bloque anterior, el rector de la Universidad de Oriente hacía referencia a la necesidad
de manejarse con escasísimos recursos y cómo usar esos recursos con criterios de eficiencia, economicidad, efectividad. Bueno, ¿y cómo lo resuelven eso? Porque el enunciado es una cosa y el manejo debe ser bastante complejo. El manejo y los resultados. Vamos a hablar de las dos cosas. Bueno, partiendo de los principios que se conocen ya vinculados con nuestra economía y las cosas que hemos tenido que hacer, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, al intercambio. Se hablaba de un ejemplo concreto de una universidad. Se hablaba de los intercambios que se han logrado, de los proyectos que se han podido concretar. Pero vamos a situarnos en algo que, aunque me base en la Universidad de Oriente, es válido para otros centros. Esa formación de recursos humanos, que a nuestro juicio es el capital más importante. Primero, comprometido con nuestro proceso socialista. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograrlo? Hemos logrado crear, en el medio de esta situación, hablarle de dos ejemplos: el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado y el Centro de Biofísica Médica. Este último, con tecnología cautiva del primer mundo. Y en nuestra universidad somos capaces de producir equipos de resonancia magnética nuclear que son capaces de competir en el mercado internacional. Y que nosotros en nuestro país, en nuestra universidad, lo producimos, lo diseñamos y están en los hospitales. No es el único. Precisamente cuando revisaba hoy algunas notas, veía algo que trabajamos en conjunto con una universidad de aquí de Argentina. Y está relacionado con un kit diagnóstico para el estudio de la ciclemia, una enfermedad que afecta aproximadamente al 3% de la población mundial y a una parte más en particular. Y le hablo de estas cosas que son también un poco que cautivas de países del primer mundo. Y eso lo hacemos en la universidad. También tenemos fotopletismógrafos, equipos que son capaces de trabajar en las enfermedades cardiovasculares periféricas con métodos no invasivos. Y ahora en el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, que es la aplicación del electromagnetismo a la agricultura, a la industria y a la medicina, estamos desarrollando un trabajo para darle tratamiento a determinadas enfermedades neoplásicas que han dado resultados muy buenos. Como puedes apreciar, eso es sinónimo de las 3 E que yo utilizaba: eficiencia, eficacia y efectividad. Ahora, ¿por qué, digamos, el desarrollo sustancial en materia de medicina? Porque evidentemente lo que trasciende hacia afuera es básicamente, bueno, la parte universitaria, médica, es de primer nivel, se dice. Entonces, yo creo que alguien me dijo en estos días que hasta había algunos chicos argentinos estudiando de médicos allá en Cuba. Creo que hay 15 o 20 chicos argentinos. ¿Hay más? Bueno, uno se asombra un poco y dice, bueno, pero ¿por qué Cuba le ha dedicado tanto a este tema? Porque el ser humano está en el centro de la atención de la dirección de la revolución. O sea, la revolución se hizo para los cubanos. Y por lo tanto la salud de los cubanos está en la prioridad del gobierno y en la prioridad de las políticas del país. Por eso es que en el país existen varias decenas de facultades de medicina que han formado decenas de miles de médicos. Médicos que se forman un concepto ético humanista, o sea, médicos que no solo sirven al pueblo cubano, sino que van a los lugares donde los propios médicos de los países capitalistas desarrollados no van. Y con el precio solamente de su esfuerzo, o sea, no recogen de ahí ningún beneficio personal. Pero parece que hay alguna cuestión medio ilógica. Si ustedes tienen escasos recursos, formar recursos humanos que ya exceden las necesidades de Cuba para que vayan a otros países en lugares donde no van los médicos. Porque es que para nosotros el concepto de los profesionales es que nunca nos van a sobrar. Siempre tendrán algo que hacer, porque no es solo, da la casualidad que los ejemplos que pusimos tienen que ver precisamente con la salud, pero es que todo lo que se haga tiene que estar en función del bienestar de la sociedad. Cualquier
generación de un nuevo conocimiento, de una innovación tecnológica, debe de apuntar a eso. Y es que para nosotros es importante el concepto de patria de Martí, de que patria es humanidad, porque no se trata de formar para que sobren. Hoy el ministro explicaba en el evento anterior en que nos encontrábamos la cantidad de profesionales que hemos formado de otros países, de más de 100 países del mundo, 15.000 profesionales. Él sacaba una cuenta de lo que significaba eso, de lo que podía significar eso, una cuenta, pudiéramos decir, a precios módicos, y eso aportaba 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Eso es un modesto aporte, pero en estos momentos hay una cantidad similar estudiando en nuestro país, con becas de nuestro gobierno, en nuestras universidades, compartiendo lo que tenemos. Y yo creo que eso es importante. Si me permite, Ricardo, inclusive para nuestra audiencia creo que es importante entre todos ir conociendo el mundo con sus distintos matices, ¿no? Y sin duda Cuba es un modelo único en organización económica, social y educativa. Es decir, ellos trabajan con un enfoque sistémico, digamos así, continuamente de integración de todas las áreas. Entonces, a diferencia de este país o de cualquier otro país latinoamericano, que por lo general es la preferencia o el mercado el que te está indicando qué hacer, ¿cierto? Ellos, inclusive en las bases de José Martí, trabajan mucho sobre, me decía siempre un cubano viejo, nosotros tenemos muchos médicos porque primero estábamos todos enfermos, ¿cierto? Es decir, como diciendo, nosotros tenemos una Cuba destruida, analfabeta, sin medicina, se morían los chicos de nutrición, y entonces tuvimos que empezar a invertir, ¿dónde? En el maestro, transformarlos en maestro, y en la medicina, dice, fue un brote natural, me decía él, de este tema, Por eso te quiero decir que para uno es extraño, porque uno enseña acá todo lo contrario que hacen ustedes. Es decir, yo soy profesor hace 40 años y enseño prácticamente cuando me meto en planificación, inclusive universitaria, bueno, por ahí me recuerdo de mis amigos cubanos, pero digamos, el modelo de organización no es el modelo vigente en nuestros países, ¿cierto? Entonces, creo que lo de Cuba no se puede entender nunca si no se tiene la vivencia y la filosofía cubana. Es mi opinión del tema, ¿no? En el mismo caso de los médicos, o sea, el concepto nuestro de la medicina es preventiva, no curativa. Y por esa razón es que el médico nunca va a sobrar, en este caso. O sea, el médico está allí donde hay una comunidad de personas atendiendo sus necesidades, educándolos para que no enfermen, no curándolos cuando enfermen. Por eso es que el médico nunca va a sobrar. Ahora, evidentemente en esto que ustedes están describiendo, surge que hay una actividad indudablemente de investigación y de aplicación de la investigación. Entonces, un punto es este. Evidentemente en estos temas, sea la Cuba que sea en el futuro, independientemente del planteo ideológico, la formación de médicos, la formación de investigadores es importante, esto sin ninguna duda. Ahora, el señor que está ahí en este momento mirando el programa está preguntándose algo. Y yo voy a ser intérprete de la pregunta de él. Porque está seguramente pensando, ¿qué contradicción existe? Y Joaquín lo dijo bien claro, hay que pensar que es una formación absolutamente diferente a la nuestra. Entonces, ¿cuál es la cuestión que hace que gente estudie en la universidad? La universidad es pensamiento, es libertad de crear, de pensar. Entonces, ¿cómo se juega esto con esto que creemos que en Cuba no hay libertad? ¿Esta contradicción existe o qué respuesta tiene? Eso, yo te diría lo siguiente. Hay una distorsión en muchos lugares sobre los derechos humanos. Y sin embargo, por lo mismo que ustedes expresan, es natural en una parte del mundo que la gente no tenga ninguna garantía para su salud. Por lo mismo que ustedes están diciendo, pongámonos a pensar en eso. Es decir, nosotros hemos, uno de los ideales de nuestra revolución y de las seguridades que le damos a todo nuestro pueblo es que la salud es un derecho humano básico, igual que lo es la educación.
Y le hemos puesto eso al máximo. Y además eso tiene algunas cosas prácticas. Es decir, al triunfo de la revolución teníamos 6.000 médicos. Se robaron 3.000. Hubo un robo de cerebro despiadado contra Cuba. Teníamos una sola facultad de medicina y se fueron más del 70% de los profesores, se los llevaron con dinero. En ese momento esos profesores no tenían los valores que hoy tienen la mayoría de estos profesores, que aman a la patria y sienten un sentido de responsabilidad por ser cubanos. Entonces, es decir, desde el punto de vista moral, psicológico, hay que ver la seguridad que puede sentir una familia cubana que tiene resuelto sus problemas de salud de sus hijos. Es decir, ¿cómo puede vivir una familia en otro lugar que no tenga ningún tipo de seguridad de eso? Nosotros no lo concebimos prácticamente. Entonces, no quiere decir que nosotros nos sobran los médicos, pero como decía el rector Marco, bueno, no tenemos un criterio estrecho. Si nosotros hemos sido combatientes internacionalistas ayudando a otros países de África, ¿cómo no vamos a tener también una actitud de ser médicos en el exterior? De ayudarlos, inclusive no por interés económico, si son programas que tiene nuestra revolución prácticamente de ayuda a otros países. Es posible que otros países no piensen que hay 40 millones de personas enfermas de SIDA en este momento, que se murieron 3 millones el año pasado. Y nosotros, Cuba prepara médicos para si algún día los países poderosos cumpliendo su deber suministran los medicamentos, nosotros tenemos médicos cubanos que son capaces de hacer distintos programas en países que tienen problemas tan serios como el SIDA. Usted sabe que lo tengo que interrumpir, me están haciendo ya 2 o 3 veces señas que tengo que cortar para hacer la última pausa del programa. Pero evidentemente me parece que esta charla tiene algo de muy útil, que es que nos permite evidenciar y confrontar lo que cada uno de nosotros piensa, siente respecto de sí mismo, respecto de la sociedad en la que está involucrada, en cuanto a los objetivos. Nos gustará una, nos gustará otra, pero evidentemente lo importante, me parece, de esta noche es ver el pensamiento de por qué se manejan con determinados criterios. Volvemos de inmediato en el último corte. Ahora con TAM Líneas Aéreas, San Pablo a $254. ¿$254? Vamos, TAM. Vamos, Brasil. Brasil, Pepe. Vamos, TAM. Argentina y Brasil, unidos por TAM. Con más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Auspicia este programa. Banco de la Nación Argentina. Sí, a vos te hablo. Soy tu cerebro. Estoy cansado de oír siempre las mismas quejas. Que no carburo, que estoy lenteja. Siempre trabajando horas extras porque el señorito no presta atención o porque no le da el coco para retener 5 páginas. Pero esto se terminó, ¿eh? Hasta acá llegó nuestra relación. Hola, vengo a averiguar por el curso. Pará, flaco. No quiero que me actualice, no quiero, no. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villa Berna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Detrás de cada sorteo de la Lotería de la Provincia hay mucho más que premios. Porque nuestro premio es que ganen todos. Lotería de la Provincia, la emoción de jugar y ayudar. Bueno, y seguimos con el último bloque ahora,
con nuestros invitados que están en la Argentina para participar de algunas reuniones, además con los funcionarios del Ministerio de Educación de la Argentina. Yo quisiera una breve referencia. ¿Podemos salir un poquito de la medicina? Es decir, ¿por qué no nos hablan de la investigación en Cuba de otras áreas? Porque esto me parece que significa algo. Si no, pareciera que Cuba es medicina. Cuba también no es... solo medicina. No, medicina y las cosas lindas de que es danza, canto, es mucha otra cosa. por ejemplo, Cuba también es ingeniería. Es ingeniería. Es ingeniería. Por ejemplo, en el campo de la ingeniería industrial, mi universidad tiene el encargo estatal de formar a los directivos del país en organización de empresas. O sea, es un encargo que tenemos y que estamos cumpliendo totalmente con éxito. Estamos trabajando el tema del software, o sea, el diseño de software para la gestión económica, para la gestión de los recursos humanos. En medio de las limitaciones de recursos materiales hemos desarrollado sustitutos a los laboratorios, o sea, hemos desarrollado laboratorios virtuales para la práctica en la universidad, como un medio de sustituir en parte los efectos que puede tener el bloqueo norteamericano sobre nuestra economía. Estamos trabajando fuertemente en el uso de métodos no convencionales para la obtención de energía, el biogás, la energía solar, la energía eólica. Estamos trabajando, estoy poniendo ejemplo de mi universidad, en el uso del alcohol para los vehículos automotores. Es un ejemplo, una experiencia brasileña que estamos... Exacto. En fin, son un grupo de aspectos que tienen una trascendencia importante para nuestro país. Estamos también avanzando en la nanotecnología, es el futuro, en la bioinformática. Son campos en los cuales estamos teniendo desarrollo y en los cuales estamos incluso trabajando con universidades extranjeras y tenemos el convencimiento que próximamente también podremos comenzar a trabajar con universidades argentinas en estos campos. Todo esto está vinculado con el mundo, en definitiva. Es decir, desde la posición de ustedes, digamos, con las limitaciones tremendas que les genera el bloqueo, ustedes están haciendo cosas. Ahora, mucha gente también se plantea esto. La gente en Cuba, es decir, en las universidades, tiene que usar computación, tiene que entrar a internet, etc. Y entonces, mucha gente dice, bueno, pero en Cuba no se permite que el pueblo cubano tenga acceso a internet. ¿Absurdo? Absurdo, es A ver, cuéntenos un desconocimiento. Ajá. Desconocimiento. Inclusive el Ministerio de Informática y Comunicaciones tiene posibilidades ya de empleo, de correo electrónico, de internet para la población en la medida de sus posibilidades. Y te puedo decir que los estudiantes universitarios y los profesores tienen acceso a internet. Ilimitado. En su universidad. Ajá. Cuando yo te digo ilimitado, bueno, ningún país permite que se haga terrorismo por internet. No, o que se haga pornografía, por ejemplo. O sea, esos son los límites lo que puede haber. Es decir, es para utilizarlo en beneficio de nuestro proceso, en definitiva, de la producción en el país, de la educación, de la salud, de las investigaciones científicas. Si lo que se quiere decir es que Cuba, por ser un país pobre, no tiene recursos financieros como para cada cubano para tener en su casa una computadora. Eso no es posible por el momento actual. Pero es por razones financieras. No ideológicas. No ideológicas, mucho menos. Es decir, ustedes están convencidos de que el régimen socialista que impera en Cuba, digamos, no va a ser corroído, digamos, por el intercambio con el mundo. Nosotros trabajamos sólidamente en la formación de valores en nuestros jóvenes para que nuestros jóvenes puedan ser incorruptibles y no suceda eso. Nuestros jóvenes y nuestros viejos también, es decir, nuestros profesores, todo el mundo. Eso siempre tiene cualquier riesgo, pero nosotros creemos en la formación del hombre. Nosotros creemos que nuestra sociedad es mejor. Nosotros tratamos que los profesores universitarios cubanos trabajen en otros países capitalistas y conozcan esa sociedad, la conozcan por dentro y después comparen. Ustedes están haciendo congresos de universidades, congresos en La Habana en los últimos años. Sí, cómo no. Con asistencia de gente de todo el mundo. Sí, con asistencia de todo el mundo, preferentemente de América Latina. Ajá. Le llamamos a un congreso internacional que celebramos cada 2 años, en el mes de febrero. Lo van a hacer ahora en febrero. Universidad 2004 le llamamos, le vamos a llamar a este. El anterior fueron 950 extranjeros.
150 o 200 rectores, varios ministros fueron europeos, fueron unos 50 rectores europeos fueron a este congreso, que lo convocamos fundamentalmente para América Latina. Recientemente nosotros recibimos 14 rectores norteamericanos de la ASCU. ¿Norteamericano? Norteamericanos. Dígaselo a la gente, porque parece que no es... 14 rectores de la American Association of State Colleges and Universities, más o menos, se dice así. Y perdón, ¿y qué sentido tiene invitar rectores de universidades americanas? Bueno, nosotros pensamos que los Estados Unidos es un buen pueblo. En los Estados Unidos nosotros no tenemos nada contra el pueblo norteamericano, es contra su sistema, contra el imperialismo norteamericano, que tenemos una confrontación de más de 100 años. Es decir, no son los rectores los que invaden Irak, ¿entiendes? Son los locos de extrema derecha norteamericana los que invaden Irak, la gente que se creen dioses, la gente que no se les para las manos. Fíjense, en la Unión Europea empezaron a negociar y después, al final, sale Cuba como mercancía de algunos países de la Unión Europea con los Estados Unidos para congraciarse de nuevo con los Estados Unidos. Si cayera Bush en las próximas elecciones, ¿cómo? Si cayera Bush, es decir, que si Bush no fuera reelecto, ¿mejoraría la situación de Cuba, creen ustedes, en función, digamos, de... Hay algo que ustedes tienen que darse cuenta. Por primera vez, el Congreso norteamericano, sus dos cámaras, votaron en la mayoría para eliminar las restricciones constitucionales que le han impuesto al pueblo norteamericano en su visita a Cuba. Y sin embargo, bueno, ellos hicieron el manejo ese antidemocrático de la falacia que le llaman democracia, que es mentira, una gran mentira, que todo el mundo sabe que no es verdad y la siguen diciendo, la siguen repitiendo. Entonces ellos manejaron eso y sacaron, no tuvo ni que vetarlo Bush. De entrada, el día que haya otro tipo de administración allí, yo pienso, tengo derecho a pensar que puede eliminarse la restricción de la visita norteamericana a Cuba, por ejemplo. Y eso trae, bueno, un gran número de turistas utilizando nuestras propias facilidades de turismo, duplicando posiblemente el nivel de explotación que tenemos actualmente, y vendrán otros negocios después, ¿verdad? El comercio posiblemente, todas esas cosas. Pero nosotros todos estos años hemos tenido vínculos con las universidades norteamericanas. Y no somos nosotros los que cortamos la posibilidad del envío de profesores cubanos a los Estados Unidos a estudiar o a congresos. Son ellos los que continuamente nos aíslan en eso como una política oficial del gobierno de los Estados Unidos. Inclusive, últimamente están circulando cartas diciendo públicamente, firmadas por personas dentro de Estados Unidos, que se les ha prohibido que se publique en las publicaciones electrónicas norteamericanas los resultados de investigaciones hechas por personas que viven en los países del eje del mar. A nosotros nos han metido también en eso, arbitrariamente, sin tener ningún tipo de prueba, sin que haya habido en todos estos años de revolución un solo americano que haya perdido la vida por culpa de algo que haya hecho Cuba. Y sin embargo nosotros podemos decir que tenemos más de 3.000 cubanos en estos años que han muerto producto del terrorismo apoyado por los Estados Unidos y su grupo mafioso que protegen. Y eso es por nombre y apellido, nosotros lo podemos decir. Ellos no pueden dar un solo nombre norteamericano. Entonces, mire, lamentablemente ya el programa se terminó. Usted tuvo la oportunidad de ver la otra cara de las noticias habituales y sacará usted sus conclusiones como nosotros también las vamos a sacar. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Dios mediante, hasta la semana próxima. Si me permite decirle dos palabras al pueblo argentino que admiramos profundamente, que sentimos mucha simpatía por el pueblo argentino. Y ustedes saben, entre otras cosas, ¿por qué? Sí, porque compartimos una persona muy querida de nosotros que es argentino, es uno de los pilares de la Revolución Cubana. Y eso en gran medida nos hace sentir un cariño muy especial por este país. Gracias, ministro. Hasta la semana próxima.